Muy buenas amigos, bienvenidos para compartir un pequeño, breve pensamiento que prometo que no va a ser muy largo. De hecho, no es un estudio, es una reflexión, podría llamarse así. Pero he querido hacerlo hoy concretamente, que no lo tenía pensado porque lo tengo en la mente bien fresco. No voy a decir el título de lo que quiero compartir, lo diré más adelante y cuando diga el título pues se podrá entender el por qué le he puesto este título. Así es que no voy a decir el título, pero voy a empezar hablando de algo que sobre todo aquellos hermanos que quieran que Dios haya puesto en su corazón, aunque es un mandato para todos, absolutamente para todos, para el pastor, que es una oveja, al fin y al cabo es exactamente igual, como para la oveja que acaba de convertirse. Es un mandato que Dios dio absolutamente a todo aquel que Él ha rescatado de la condenación eterna, que es ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero sobre todo a aquellos que Dios ha puesto en su corazón este llamado en particular, este deseo, voy a decirlo así, de salir de la barca de confort y caminar sobre las aguas. Bueno, y es lo siguiente que quiero compartir. Sobre todo va dirigido a este tipo de personas. Aunque vuelvo a repetir, es absolutamente para todo el mundo. Pero muy en particular para aquellos que sí quieren poner, como se dice, no sé si en otros países se dice así, en España se dice así, la carne en el asador, ¿no? Por aquellos que sí están dispuestos al costo y al precio que sea. Bueno, el enemigo, ¿dónde está el enemigo? Cuando pensamos en el enemigo, pues a todo el mundo se nos viene a la cabeza Satanás y el mundo, ¿verdad? Satanás y el mundo son los que no quieren que prediquemos, ¿no? Pero Satanás la Biblia dice que es un querubín muy inteligente. Él no ha perdido esas cualidades con que Dios lo creó, que lo creó después de él, después de Dios iba Luzbel. Y él no ha perdido poder. Lo único que ese poder, esa sabiduría, la emplea para mal. Él es ni siquiera un ángel, es un querubín, es el rango más alto de la creación angelical. Y es un ser, pues, después de Dios, en inteligencia va él. Es muy inteligente, muy astuto. Conoce a la perfección al ser humano y conoce a la perfección a cada ser humano sus debilidades. ¿Cuáles son? Pero me voy a centrar en cómo opera él. Fijaros de qué manera tan astuta. Bueno, cuando pensamos en el enemigo, pensamos en él y pensamos en el mundo, ¿no? Pero hay otro enemigo que al fin y al cabo es él disfrazado, o digamos que detrás de quiénes, detrás de quiénes. Bueno, el enemigo, no es este el título, pero el enemigo está dentro. El enemigo no es el mundo, en el sentido en el que lo voy a presentar, en el tema de evangelizar. El enemigo está dentro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, todos recordamos que, Cristo fue traicionado por Judas, ¿no? Judas estaba en el grupo de los 12. No vino de un centurión. A Cristo no lo entregó un centurión. No lo entregó un fariseo, ni un saduceo, ni un publicano, ni un escriba. No, lo entregó uno de los 12. Vino de dentro. ¿Quién lo negó? Bueno, pues uno de sus discípulos más íntimos, el único que pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que estuvo en el monte Tabor en la transfiguración, el que caminó sobre las aguas, Pedro.
uno de sus discípulos más íntimos. La negación vino de él, no una, tres. Bueno, también cabe destacar, aquí por ejemplo hay un apartado, bueno, todos sabemos que cuando Cristo estaba en el Getsemaní y vinieron a apresarlo, dice que todos los discípulos salieron corriendo, lo dejaron solo. Sus íntimos, a los que él había cuidado, instruido y preparado, lo dejaron solo. De dentro vino el abandono, de dentro. Voy a leer porque es curioso como dice. Mateo 26, 56 dice así, cuando arrestan a Jesús: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se quedó Cristo solo con la guardia que fue a apresarlo, solo. Pero voy más allá, y si leemos también en esos 3 años y medio que estuvo Cristo, el ministerio, de lo que duró su ministerio, Jesús no solamente llevaba a sus 12 discípulos, había un séquito de gente, no solo llevaba a sus apóstoles, había un séquito de gente que lo seguía a él, eran discípulos suyos, iban detrás de él, oyendo sus enseñanzas, creían en él. No solamente son los 12, pero fijaros qué curioso lo que dice en Juan capítulo 6, a partir del versículo 60 dice, él estaba diciendo, se titula Palabras de vida eterna. Al oír a Jesús predicar, dicen sus discípulos, muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Jesús a esos discípulos que le seguían, ¿esto os ofende? Dice, pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y ahora dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y ahora, en este versículo concretamente, es donde quiero hacer énfasis. Desde entonces, desde que él dijo eso, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. De dentro vino el abandono. Bueno, podemos ver, evidentemente, también, no solo hablo de Cristo, Pablo, el apóstol Pablo. Fijaros, el apóstol Pablo lo que dice aquí en Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, dice así. Capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice así. Dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas, uno que iba con él, un hermano en la obra, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Dice el 11, solo Lucas está conmigo. Bueno, podemos ver evidentemente de dónde viene el enemigo, dónde está. La traición, el desamparo, la negación, pues viene de dentro. ¿Por qué? Porque como he dicho al principio, Lucifer es un ángel, él se disfraza como ángel de luz. Si recordamos la rebelión de Coré en Números, la rebelión de Coré en el desierto, esa rebelión
ese levantamiento popular de Coré no fue por parte de los egipcios, ni por parte de ningún pueblo pagano, fue dentro de esos casi 2 millones de israelitas que salieron de Egipto. De dentro vino esa rebelión. Otra vez, es de dentro. El enemigo, la única manera que tiene de destruir al pueblo es de dentro, es de donde él mete la cizaña. En otras ocasiones lo hace de fuera con persecución. Pero digamos que el veneno más mortífero, de manera más camuflada, de manera más eficaz, viene de dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora es donde voy a desarrollar más el tema. Lo que he querido dejar claro es que es de dentro, de dentro. El enemigo está dentro. Bueno, el otro día me para una persona en la calle y ahora, hermanos, pongan atención en esto porque les va a pasar, les habrá pasado, no lo dudo, y les va a pasar muchísimo, pero muchísimo, porque este es el modus operandi del enemigo. Me para una persona y me dice, muy educada, por cierto, una persona ya de edad, pues yo creo que tendría, no sé, sería ya bastante mayor, muy educada, esa persona, respetuosa y todo, y me dice, perdone, ¿podría hablar con usted un momento? Le digo, sí, por supuesto, claro. Me dice, mira, yo hacía lo que hacías tú, yo evangelizaba en la calle, yo he estudiado teología, pero ¿te puedo dar un consejo? Le digo, sí, claro, por supuesto. Y bueno, yo estuve para poder recopilar toda la información que esa persona quería transmitirme, pues calculo yo que estuve como unos 7 u 8 minutos dejando hablar a esa persona. Dejando hablar. Un rato muy largo, sin interrumpirlo para tener todas las piezas del puzzle y luego pues responderle si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo. Bueno, lo que me quiso, como empezó a plantearme, digamos, ese consejo, que no dudo que me lo diese con una buena intención, no lo pongo en duda, además creo que posiblemente ella lo hiciese así, pero les voy a decir, yo cuando estaba escuchando todo lo que me estaba transmitiendo esa persona, muy tranquila, pacientemente escuchándola, yo la estaba mirando a esa persona fijamente a la cara, pero a quien yo verdaderamente, les va a sonar fuerte, pero es así, a quien yo verdaderamente estaba, no de manera visible, evidentemente, pero a quien yo estaba viendo, en el sentido espiritual, era al diablo. ¿Por qué digo esto? Porque él es muy astuto. Él sabe que el veneno, él sabe que la cizaña, él sabe que la manera de cómo desencaminarte, cómo torcerte, cómo meter el veneno. El veneno es de esta manera. Primero, siempre te pone, casi siempre, pues, una persona, muchas veces puede ser un pastor, una persona, digamos, como que lleva más años que tú, sabe más que tú, es mayor que tú, ya ha hecho antes lo que tú has hecho, en fin, te lo plantea de una manera que intenta hacerte como recapacitar. Mira, pon consejo, pon oído a gente que lleva más años, a gente que sabe más, a gente que tiene más experiencia, no debes de cerrarte tanto. Él te lo plantea así, hermano. Por eso te digo que pon atención a esto, porque es una estrategia que emplea con todo el mundo. Bueno, él lo plantea así. Y mucha gente piensa, uy, pues es verdad, no debo de tener tanto orgullo y poner oído a consejos de personas que llevan más tiempo, que son más sabias o que son más mayores. Eso hace mella, eso influye en la mente. Pero debemos de poner oído, aun si todo eso fuese cierto. Hay a veces que sí, depende del consejo, pero hay a veces evidentemente que no. Bueno, ¿qué me quería transmitir esa persona? Y vuelvo a repetir, hermano, si tienes en tu corazón el evangelizar, apréndete bien esta estrategia, porque pasa cada 2 por 3. Y es más, cada vez pasa más a menudo,
mientras más enfurecido está el diablo, porque él intenta detener. Bueno, lo que quería transmitirme era, mira, llevo escuchándote y no solo a mí, a otros también, los que salimos a la calle. Y dice, y tanto que si infierno, que si la idolatría, que si el apocalipsis, que si el juicio de Dios, que si... Oigan, que es infierno, que es idolatría, que tanto pecado, que tanto pecado. Eso, la gente está muy machacada ya por las cosas de esta vida. Ojo, ojo, ojo. Yo pensando, la gente está machacada por las cosas de esta vida. Yo no le respondí a la señora, pero estaban pensando. Y, óigame, esta persona, quiero aclarar, se identificaba como cristiana. Y había estudiado teología y era cristiana, evangélica, no católica, evangélica. Y dice, porque la gente ya está muy machacada por la vida. Y decirle esas cosas, lo que hay que transmitir es un mensaje de misericordia, de amor. Y luego, si la persona, pues, la gente se va a acercar así. Y pues ya si surge, pues ya se le dice de la idolatría, se le dice del infierno, pero hay que dejar que la persona se acerque. Le digo yo, eso fue lo que quiso plantearme y transmitirme, ¿no? Bueno, yo estaba pensando, la gente está machacada por la vida, ¿no? ¿Y qué opina usted de que a Cristo lo machacaron y lo trituraron por nuestros pecados? ¿No le duele eso? Le duele a la gente que está machacada por la vida, ¿no? Pero no le duele lo que machaca a la gente, lo que la gente machaca a Cristo con sus pecados, cómo le escupe, cómo le insulta, cómo se mofan, cómo se burlan de él a cada instante. A usted eso no le duele, a usted le duele que la gente está machacada, ¿no? Le duele más eso, ¿no? Bueno, le dije, dice, porque, le digo, creo que usted se ha quedado nada más escuchando la primera parte del mensaje. La primera parte del mensaje. Porque si usted se queda hasta el final, usted debe de haber oído que primero viene la mala noticia, como la hemos dicho, la mala noticia, pero si solo nos quedamos, señores, la idolatría es pecado, el infierno existe, viene el juicio de Dios y todos merecemos el infierno. Buenas tardes. ¿Usted cree que eso es el Evangelio? No, absolutamente no. No estaríamos predicando el Evangelio. Eso sería, pues, un Evangelio que no existe, que no existe. Usted nos ha quedado a escuchar la segunda parte, la buena noticia. No sé si es que tendría prisa. Me dice, no, lo he escuchado todo. Digo, pues ha debido de escuchar muy mal. Ha debido de escuchar muy mal o estaría no estaría concentrada. Porque si esa noticia se corta ahí, es una noticia para, en fin, para suicidarse, ¿no? No hay esperanza de nada. Pero no. Luego viene la buena noticia. No se puede predicar un mensaje de esperanza, de amor y de reconciliación si previamente no se transmite la mala noticia. Se tiene que presentar primero un Dios de justicia, se tiene que hablar de la justicia de Dios, de la santidad de Dios y de la ira de Dios, porque Dios es fuego consumidor. Eso es lo que hay que presentar primero. Y luego hay que presentar la solución, un Dios de misericordia infinita y de amor. Ese es el equilibrio perfecto, la mala noticia y la buena noticia. Y me dice, no, pero si no se acerca la gente, porque la gente oye esas cosas. Digo, señora, usted veo que confía mucho en sus técnicas humanas,
pero usted sabe que una casa no empieza por el tejado, empieza por los cimientos, ¿no? Hay que sentar las bases. Digo, usted sabe que la ley de Dios, ¿qué son los 10 mandamientos? El espejo que Dios nos pone delante para que veamos nuestra desesperanza absoluta y así corramos a Cristo. Pero hay que presentar primero la mala noticia. Y dice, se os acerca gente y le digo, a veces sí, a veces nadie. Y digo, pero ese no es mi problema. Si se acerca a alguien como si no se acerca a nadie. ¿Usted ha leído la parábola del sembrador? Me dice, mira, he estudiado teología. Digo, yo también leo la Biblia. Yo también llevo muchos años en el Evangelio. Digo, no hace falta estudiar teología, es la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que dice esa parábola? Ahí dice, tira la semilla. Tira, tú, la mano, tira, 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 tira. Digo, ¿dónde está que el sembrador es responsable de los frutos que dé ese campo? Y le digo, a mí Dios no me va a pedir absolutamente ninguna responsabilidad de nadie si no se me acerca nadie, absolutamente ninguna. Y me dice, sí que se la va a pedir. Digo, no, claro que no me la va a pedir, por supuesto que no me la va a pedir. Digo, usted está muy errada, usted entiende muy mal el Evangelio. A mí no me va a pedir ninguna responsabilidad por los resultados. De que, digo, usted confía en sus técnicas, ¿no? En hacer atrayente el Evangelio para que el pecador responda que sí. ¿De quién es la salvación? ¿Quién atrae el pecador? Digo, ¿dónde tiene que estar la confianza? ¿En la elocuencia? ¿En la forma de presentarlo? ¿O en el poder del Espíritu Santo? Si Dios quiere, traerá a una persona delante o a 50. Y si no quiere traer a nadie, no quiere traer a nadie. Esa no es mi función. Esa no es mi función. Digo, bueno, pues según ella, pues sí pide Dios responsabilidad por la respuesta que dice, sí, es el Espíritu Santo el que trae. Digo, entonces, que eso no depende de la técnica de presentación, no depende de eso. Digo, le pregunto, señora, el homosexual, si no se le dice los afeminados no entrarán en el reino de los cielos, y se le dice, venga, que Dios es amor y Dios es misericordia, ¿de qué se tiene que arrepentir? ¿Cómo va a entender su pecado? El que se arrodilla ante una imagen y le dice, Cristo salva, y uno dice, venga, que Dios es amor, Dios perdona, Cristo murió por los pecadores, te va a decir que sí, que él también lo cree, que es católico. Pero si se le dice, ¿cómo va a entender ese idólatra que la idolatría es pecado? Y que Dios condene la idolatría si no se le dice. Pero fijaros que lo grave, dice, no, pero eso es si se acerca y surge, o sea, no le hables de pecado, de su pecado en particular, si no te lo menciona. Bueno, lastimosamente, yo no sé esta persona cuántos años llevaría en el Evangelio, parece ser que llevaba bastante, pero se ha creído el susurro del diablo y, amigo, te lo digo con todo el amor del mundo, si quieres evangelizar, cierra los oídos a estos. Y este es el título del mensaje. Este es el título del mensaje que le quería poner. Distribuidores de veneno. Porque un evangelio descafeinado, un evangelio azucarado, un evangelio adornado, un evangelio disfrazado, un evangelio irreal, cobarde y lleno de falta de amor a las almas perdidas, porque no hay más muestra de amor que decirle a uno que se está arrodillando ante un pedazo de madera que eso que está haciendo lo lleva a las llamas del infierno. Esa es la mayor muestra de amor. ¿No lo quieres hacer? No se lo digas, no pasa nada, pero recuerda Ezequiel 3, Dios te dirá, él se condenará por idólatra, pero yo demandaré tu sangre, yo te haré responsable de no haberle hablado, con el dedo en la llaga,
envíalo sin que su conciencia, envíalo hermano, de verdad, si quieres hacerlo eres libre, envíalo con su conciencia bien tranquilita y llenito de amor a las llamas del infierno. Y tú quédate con tu cara de buena gente. No, que no te tachen de fanático, de extremista, de lleno de odio, de radical. No, no, tú háblale con tacto, háblale con dulzura, háblale sin que se ofenda, porque la gente está muy rota en la vida, la gente no puede oír estas cosas, ya hay suficientes problemas. ¿Sabes lo más grave de todo esto, hermano? ¿Sabes lo más grave? Que esto viene de dentro, como bien lo he dicho, de cristianos. Porque el que se está tomando una Coca-Cola ahí enfrente, que es ateo o que es musulmán o budista, lo que sea, da igual, no entiende de nada de esto, no entiende del Evangelio. Pero todos estos consejos por parte de cristianos, bueno, pues lastimosamente hay muchos cristianos distribuidores de veneno. Podría decir distribuidores de plutonio, de arsénico se llama eso, porque un evangelio lleno de sacarina, lleno de miel, para que el pecador no se ofenda, es, bueno, han sacado, sacan muchas cosas, pues esto no es nada más y nada menos que el evangelio del diablo. El evangelio del diablo. El evangelio del diablo. Yo me pregunto, ¿dónde está la confianza en el Espíritu Santo? ¿Dónde? ¿Acaso es la elocuencia lo que convierte a la gente? ¿Acaso es la forma de presentarlo? Pues Dios ha salvado gente utilizando el discurso más torpe, hasta con errores. Dios ha podido utilizar una frase y tocar a esa persona. Porque es el Espíritu Santo el que salva, el que convence, el que trae al alma solita delante, el que hace inclinar el oído. No es con técnicas humanas. Bueno, pues esta señora, esta persona, depende, o sea, yo estaba escuchándola y estaba viendo que era el diablo que me estaba hablando, eres responsable de que la gente no se acerque, eres responsable de que la gente diga esas cosas, eres responsable de que la gente se queje, eso no atrae, eso viene del diablo para desanimar, para lograr que tuerzas el mensaje. Y digo una cosa, hermanos, plantearos esto, es mejor. Meter miedo es otra estrategia de él. Es otra estrategia, y ahora voy a entrar en esa parte. Es otra estrategia del enemigo. Y todo eso utiliza cristianos, utiliza a gente cercana, utiliza hasta pastores utiliza. Mira, habla más del amor, preséntales a Cristo y ya cuando vengan y empiecen a hablar contigo, pues ya con mucho tacto, como si tú tuvieras envases de huevo para no romperlos, con mucho tacto, pues ya le hablas ahí del pecado, pero tú preséntales el amor de Dios. Bueno, ¿cuánta gente hay en el infierno chillando porque no se le habló del pecado? Le dijeron, levanta la mano, cree en Cristo y ya está. Millones de almas hay en el infierno así. Millones de almas. Así es que otra persona también dijo una vez que qué autoridad, que estaba en desobediencia, me dijo, que estaba en desobediencia, que me pusiese en ayuno, porque qué autoridad tenía yo, o digamos, como que quién me enviaba o me daba, digamos, el permiso para predicar. Ay, hermanos, de verdad que se oyen tantas barbaridades en el mundo cristiano, que no sé a veces verdaderamente si los apóstoles y Pablo levantasen la cabeza y oyesen estas barbaridades. En fin. Bueno, ningún cristiano necesita el visto bueno de ningún pastor,
ni de ningún hermano ni de nadie para predicar el Evangelio, porque el que dijo ir y predicar el Evangelio fue el mismo Cristo. Así es que si tu pastor te dice, mira, espérate que vamos a hacer, unas técnicas y vamos a hacer un curso y es mejor que, olvídate, hermano, de técnicas, de estrategias para decir, arrepiéntete de tus pecados, Cristo salva, eres un pecador, mereces el infierno, todos hemos pecado, pero Cristo es misericordioso y perdona pecadores. Si nos arrepentimos, Él nos da su perdón gratis. Díganme qué estrategia, qué estudio teológico hay que tener. Ninguno. Esta persona dice que tenía estudios teológicos. Bueno, la única teología que yo necesito es esta, no necesito ninguna otra. Ninguna otra. Pero el diablo te lo presenta así. Por eso no te dejes amedrentar, ni aunque tengas un pastor delante que te diga, mira, no lo hagas así, porque eso es muy ofensivo. Bueno, a ver, esta frase de John MacArthur me encanta, me encanta, me encanta. Y de verdad que da tanto aliento, grábatela, hermano, grábatela. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. Deja que se ofendan un poquitito. ¡Qué cierta! Oiga, o sea, el pecador sí puede ofender a Dios. Yo no voy a decir la frase que aquí es muy popular en España, porque si la dijese, es que no la pronuncio porque es tan horrorosa. Yo dudo francamente que se diga en otros países. Si hay alguien de España, sabe a qué frase me refiero, pero es una blasfemia tan horrible que dudo que se diga en otro país. Pues eso se dice mucho. O sea, la gente se burla de Dios, escupe en su nombre, lo insulta, se ríe, dice que Dios no existe, que ese libro es una mentira todo. Eso sí, cuando tú le prediques el Evangelio, no lo ofendas a él. Pero deja que ofenda al que se ha clavado en la cruz por ti, al que ha derramado su sangre para salvarte del infierno y te pide que tú le hables al que tienes al lado, tú ten tacto, tú ten cuidado. Y sobre todo, si está en juego algo que te pueda afectar, sé prudente. Otra estrategia del diablo, otra estrategia del diablo. Muchas veces hay que ser prudente, hay que tener cuidado, hay que ser prudente. Muchas veces camuflamos la prudencia y no es nada más que cobardía. Voy a contar esto. Un testimonio de hace poco, no de hace mucho. Escuchen este testimonio, hermanos. En Ecuador hay, pues, gran parte de Ecuador es zona del Amazonas, ¿no? Pues había un pastor de iglesia, de zona urbana, que quedaron un día adentrándose en una parte de la selva amazónica, porque ahí había río, había sitio para poder para bautizarse, quedaron ahí. Bueno, ese día se iban a bautizar 17 personas. Concretamente, una de las que se bautizaban era una persona que había estado en la droga y su madre había estado muchos años orando por él y vino a salvación y quería bautizarse. Otra persona era un hombre que había estado muy enfermo y conoció a Cristo, era otro de los que se iban a bautizar. Y otra persona era una anciana de 78 años, que tuvo que caminar 2 horas por una zona de selva, prácticamente de selva, para poder acceder al lugar donde iban a tener lugar esos bautismos. Bueno, pongan atención, hermanos, porque de verdad que esto me ha hecho replantearme muchas cosas. Cuando estaban ya dentro del agua y le estaba tocando el turno a esta anciana de 78 años que había esperado, vivía esperando ese momento, y estaba ya dentro en el agua para ser bautizada, empezaron a sonar, eso en la selva no se oye nada, es todo silencio, pájaros, pero empezaron a sonar unos ruidos
no urbanos, pero digamos que se veía que había gente por ahí rondando. Bueno, ¿quiénes son los que aparecieron? Una tribu salvaje de una de esas zonas despobladas. Aparecieron ahí y, bueno, el pastor se echó a temblar porque sacaron las lanzas. Sacaron las lanzas porque eso era una zona donde ustedes saben que esta gente son muy supersticiosa en los dioses de la naturaleza, tienen muchos dioses, ¿no? Y esa era una zona donde no estaba permitido, pues, otros ritos que no fuesen exclusivamente los dioses a los que adoraban o en los que creían estos, voy a decir salvajes o oriundos de esa zona, ¿no? Bueno, pues cuando, no me voy a extender mucho en la historia, pero la viejecita que estaba esperando para ser sumergida y vieron a esos salvajes con lanzas apuntándoles, bueno, el pastor, hasta aquí hemos llegado, le dijo la viejecita al pastor, le dijo la viejecita, he estado esperando este momento, así es que termine lo que ha empezado, termine lo que ha empezado. Bueno, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué sucedió en ese momento? El Señor es el que controla la situación y de una manera la bautizó, la sumergió, la bautizó. Y en ese momento, pues, el Señor de una manera, porque Dios sigue haciendo cosas así, Dios sigue haciendo cosas así, de una manera que solo Dios puede hacer, pues empezó a salir un reflejo de las aguas, o sea, una claridad tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que pues la situación se apaciguó, no pasó nada, no pasó nada. Pudieron transmitirle el mensaje del Evangelio, porque ante esa situación que surgió fue una especie como lo que pasó con Pablo, que lo rodeó una luz. Señores, si no se quieren creer esto y creen que esto es nada más que un hecho puntual del Nuevo Testamento con Pablo y que eso nunca jamás puede volver a suceder, Dios a veces obra de maneras milagrosas, sobrenaturales, pues para llevar a cabo sus fines, para proteger a sus hijos, para llevar a cabo un propósito. Estos indígenas creían en múltiples dioses paganos de la naturaleza. Bueno, pues de manera milagrosa, al ver ese resplandor de luz, pudieron transmitirle el mensaje del Evangelio, pero ¿de qué manera? Bueno, pues ese pastor empezó a hablarles en una lengua que ellos entendían, en una lengua bastante, no sé si esos oriundos hablaban un poco de la lengua de ellos. El caso es que la comunicación era muy difícil, pero pudo ser posible gracias a la obra, al milagro de Dios. Dios hizo entendible tanto del uno para el otro como del otro para uno, que se pudiesen entender en esa lengua. No sé si era la del indígena o la del indígena la del pastor. El caso es que Dios hizo posible esa comunicación y pudieron transmitirle el mensaje del Evangelio. Cuando estos salvajes vieron esa manifestación y ese poder de Dios en ese resplandor que iluminó ese bautismo, señores, si se lo quieren creer, créanselo. Si no se lo quieren creer, pues cada uno es libre. Pero yo particularmente, que no soy, por ejemplo, de creer cosas fantásticas, ni mucho menos, no descarto que Dios en determinadas ocasiones haga cosas así, porque Dios sigue siendo todopoderoso. Bueno, pues les transmitieron el mensaje del Evangelio, se convirtieron y ese mismo día se bautizaron varios de esos indígenas, de esos salvajes que los iban a matar.
Y años más tarde, creo que fue 1 año o 3 años más tarde, ese mismo pastor fue invitado por el que estaba apuntándolo con una lanza porque quería que fuese a predicar a un sitio de la selva donde había un poblado con muchísima gente cercana a ese salvaje que se había convertido. Ese pastor tomó el riesgo y fue hasta allí. Anduvo por esa selva varios días hasta llegar a ese poblado lejano que lo estaba guiando el salvaje de esa tribu que se había convertido. Cuando llegó a ese sitio, señores, más de 700 personas conocieron a Cristo. Pero ¿a qué punto quiero llegar? Si ese pastor en ese momento que estaba a punto de bautizar a esa viejecita, a esa hermana, hubiese huido o se hubiese sumergido en el agua y hubiese nadado para escapar de la situación, preso del pánico, pues no se hubiese dado nada de esto. Nada de esto. Él puso la carne en el asador. Posiblemente nosotros no tengamos que vivir ninguna situación como esa, pero ese pastor puso al margen la cobardía y el miedo, y se entregó en las manos del Señor, y el Señor obró de esta manera, en este caso en concreto, de manera sobrenatural. Si ese pastor hubiese mirado por su pellejo, su comodidad y los posibles riesgos que iba a tener que afrontar de meterse varios días andando por una selva, a un poblado, a un sitio lleno de gente, pues como el que lo iba a matar con la lanza que se convirtió, y hubiese mirado, digamos, su comodidad, su vida, sus proyectos, su iglesia en la zona urbana, y a mí que no me pase nada. No, él dejó el miedo a un lado y salió de la barca y caminó sobre las aguas. Es un decir, ¿no? Lo mismo que hizo Pedro. Es decir, salió de su zona de confort. Y Dios salvó, por medio de esa predicación, más de 700 personas de un poblado de la selva, por ahí, conocieron a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el miedo es otra arma de Satanás, porque si ese pastor hubiese tenido miedo, no hubiese ido a esa selva. No hubiese atravesado toda esa zona para ir hasta aquel poblado y hubiese vivido pues esa gran misericordia de Dios de salvar a todas esas almas. Fue un instrumento, pero él no miró su miedo, él no miró su confort. Entonces, eso es otra estrategia verdaderamente del enemigo, el miedo y el temor, ¿Quién no conoce tantos testimonios de hermanos que gracias a que no han mirado su zona de confort, sino que han puesto el temor a un lado y han confiado en Cristo, pues Dios ha hecho muchos milagros a través de esas personas, siendo instrumentos de Dios. Pero a lo que quería decir con esto es que el diablo también utiliza el temor, lo utiliza de muchas formas. Y hermanos, a ver, estamos aquí de paso. Este no es nuestro mundo, este no es nuestro destino final. Estos son unos añitos, se pasan mejor, se pasan peor, pero si te matan, ¿qué? Sí, se dice así pronto, pero es un regalo anticipado. Entonces, te meten una multa, te meten preso. ¿Acaso no hay hermanos presos? No en países occidentales, en países de Oriente.
¿Acaso no hay hermanos en Irán esperando la pena de muerte? Porque allí no es que te meten unos añitos esperando la pena de muerte por predicar el Evangelio. Y nosotros nos ponemos a sopesar, ay, a ver si se ofende, ay, a ver si sienta mal, ay, a ver si me pegan un grito, ay, a ver si ahora a ver si me cae una multa. Y si vamos a la cárcel, ¿qué? O sea, es que sopesamos las cosas de esta vida, le damos un valor tan alto, tan alto, tan alto, que no tiene ningún valor, en serio, no tiene ningún valor. Por eso viene tan bien, de verdad, oír estos testimonios, porque nos hace ver el Señor a cuánta distancia estamos de ello, a cuánta distancia estamos de ese nivel. Yo siempre digo que la iglesia aquí en Occidente está tan cómoda, y cuando Dios diga adelante la persecución, como pasó en el año 68 con Nerón, cuando Dios diga, no, en el 64, Nerón murió creo que en el 68, cuando Dios diga adelante la persecución en Occidente, pues vamos a decir, vamos a ver que no estamos preparados. Pero bueno, esas son las estrategias del diablo. Utilizar hermanos, utilizar supuestos consejos, porque el diablo se enfada muchísimo, el diablo se las va a idear de cualquier manera, hermano, para hacerte, en primer lugar, que distorsiones el mensaje, que presentes un evangelio azucarado, con la anestesia del mismo diablo. Un evangelio donde ese alma que va camino al infierno, pues tú simplemente háblale del amor de Dios, y cuando vea ese amor, pues va a venir a ti. Muy bien, va a decir, sí, qué amor tan grande, pero no hay convicción de pecado, no hay quebrantamiento. Y lo que utiliza el Espíritu Santo, es el quebrantamiento, es la convicción de pecado. Si no se le presenta la ley en toda su crudeza al pecador, óyeme, y si es un idólatra, y si es lo que sea, un adúltero, un brujo, una mentirosa compulsiva, un moralista hipócrita, háblale de ese pecado en concreto. Y si se enfada, se enfada. Y si le molesta, se molesta. Y si te denuncia, que te denuncie. No, lo pongo así porque muchas veces pensamos, ¿y si me echan del trabajo? Porque me niego a mentir. Que te echen del trabajo. Es que tengo 5 bocas. Bueno, entonces tendríamos que hacer un cálculo de qué es lo que significa Cristo para nosotros. Porque es lamentable que un trabajo pese más, un familiar pese más que Cristo, la reputación pese más que Cristo, la opinión de los hermanos pese más que Cristo, y vendemos a Cristo por cualquier cosa, para salvar nuestro pellejo, para no ser rechazados, para no ser rechazados. Hay hermanos a los que decapitan por decir no adoro a Alá. Los decapitan. Los decapitan no con anestesia, con un cuchillo así, en vivo. Eso es real. Los queman vivos. ¿Quién no conoce la historia de Perpetua? La historia de Perpetua fue en Cartago en el año 200 y pico después de Cristo. Tenía un bebé de unos meses, era cristiana, y la metieron presa por no adorar a los dioses del Imperio Romano. Bueno, estuvo no sé cuánto tiempo, estuvo en una mazmorra, no en una cárcel con aire acondicionado, con internet, con televisión, con gimnasio, con piscina. Aquí en España las cárceles son así, por cierto. De hecho, mucha gente delinque
para que lo metan en la cárcel porque ahí tienen sustento y están de lujo. Esas son las cárceles aquí en España. Qué lástima. Porque las cárceles están para castigar al malhechor, para castigarlo, no para reformarlo, porque es evidente que salen de la cárcel y hacen lo mismo otra vez. Se castiga a la víctima, no al mal. Aquí en España, desde luego que se castiga a la víctima, no al malhechor. Las cosas están al revés. Pero en una mazmorra en Cartago y le llevaron a su bebé y fijaros cómo es el diablo. Aquí otra vez la estrategia del diablo. Fue su padre. Como no podían convencerla para que se retractara de su fe, fue el padre con el bebé en brazos y le dijo: mira, este niño te necesita, no puede crecer sin madre, te necesita. Chantajearle emocionalmente. ¿Sabéis lo que dijo Perpetua? ¿Sabéis lo que dijo? Hermanos, grabaros esto porque esto nos hace agachar la cabeza de vergüenza y solo pedir perdón a Dios por tantas veces que hemos sido cobardes, por tantas veces que hemos sopesado, hablo ahora, no hablo ahora, uy, cómo me van a mirar. De verdad que esto es un subidón para hablar con más valor que nunca. Dijo esa hermana, Perpetua se llamaba, y dijo: no tengo otro nombre más que cristiana, no puedo ser otra cosa. Es decir, no me voy a retractar de nada. Bueno, la mataron, pero tardó tanto en morir porque la ataron creo que a un toro y la pasearon por todo el recinto. Creo que era una especie de coliseo. Le echaron perros salvajes, le pusieron pieles encima. Como no moría, finalmente tuvo que saltar a la arena un soldado y matarla con la espada. Pero antes de matarla, ella ya moribunda cogió la espada del soldado y se la puso aquí. Se la puso aquí para que no fallase. Y ya murió. Eso es historia, ¿eh? Eso es historia. Eso es historia. Invito a que en Google pon la historia de Perpetua. Estas cosas, estos testimonios nos avergüenzan. Policarpo, un anciano de 86 años, también el Imperio Romano. El Imperio Romano que el catolicismo romano, ellos son los herederos que hicieron todas estas cosas. Luego lo repitieron con la Inquisición. Bueno, pues Policarpo, un anciano de 86 años, que había sido contemporáneo del apóstol Juan. Pues lo mismo, lo condenaron a pena de muerte y dijo, lo último que dijo fue: durante 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo negarlo ahora? Y le dijo, no sé qué César era cuando le tocó, pero le dijo: ¿a qué esperas? Saca las fieras, los leones. Lo amenazaron peor. Digo, pues el César dijo: te voy a quemar como no te arrepientes. Dice: ¿a qué esperas? Tú me amenazas con el fuego que dura solo unos minutos, pero ignoras el fuego eterno que te espera. Bueno, dicen que le prendieron fuego, evidentemente, y que como tardaba tanto en morir, pues no sé si es que tardaba tanto o no sé qué pasaba, pero algo pasó mientras lo estaban quemando que decidieron clavarle una lanza. Y dicen que salió tanta sangre que toda esa sangre apagó la hoguera. Esto es historia. Busquen la historia de Policarpo. La historia de Policarpo. Y hay tantos y tantos testimonios así por no torcer el mensaje. Por no mirar lo que hacemos hoy los cristianos hoy de Occidente, de mirar las consecuencias.
voy a mirar las consecuencias, voy a ser prudente. No estoy diciendo que haya que ser un suicida, evidentemente, no estoy diciendo eso, por supuesto que no. Que nadie diga que hay que... No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que a lo largo de nuestro día a día Dios nos pone tantas oportunidades y unas veces son más comprometidas que otras. Pero aquellas donde no tenemos mucho compromiso, hablamos sin problema. Hablamos sin problema porque eso no me trae problemas. Pero ya es más difícil en el trabajo, ¿verdad? Ya es más difícil si tienes que hacer algo en una factura que sabes que eso no es verdad. Ahí es más difícil decirle al jefe, lo siento, pero yo no puedo hacer eso. Y el jefe te dice, ¿por qué? Estoy diciendo que lo siento, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no puedes hacerlo? Bueno, pues lo siento, pero yo no puedo mentir, soy cristiano, soy cristiana, no puedo mentir, va contra mis principios, contra mi fe. ¿Tú eres tonto o tú eres tonta o qué? Sí, sí, eso viene, eso viene, eso viene, eso viene. Puede ser que pierdas el trabajo, amigo, hermano, amigo no hermano, porque estoy hablándole a hermanos. Si pierdes el trabajo para la gloria de Dios, no te preocupes si tienes 5, 20 hijos o eres tú solo que tienes que alimentarte. Dios te proveerá, pero Dios bendice al que le es fiel. Tantas situaciones, la familia, como otro punto, se me ha venido a la mente, menos mal, gracias Señor que me lo has recordado, la familia. ¿Cómo utiliza el diablo la familia para amedrentar, para chantajear y para lograr que vendamos a Cristo? Por un hijo, por una hija, por un marido, por un hermano, por un primo, por un tío. Ay, que voy a quedar mal. Lo toqué hace poco en otro tema. Voy a quedar mal. Voy a decir que tengo tal cosa que hacer y así es la excusa perfecta. No ha venido porque no puede. No, no, no. Di por qué no puedes ir. Transmite tu fe sin miedo. Transmítelo y que te acarree las consecuencias que te acarree. Va a llegar el día donde la prueba que tengamos no sea la familia, no sea el trabajo, sean pruebas de vida o muerte, de cárcel o no cárcel. Y no vamos a estar preparados, no vamos a estar preparados. Es otra arma del diablo, la familia. La familia. Es que mi familia es lo máximo. Hermanos, la familia más grande que podemos tener y la mejor infinitamente por encima de la carnal, sí, por encima de la carnal, es la familia que Dios nos ha dado en el Espíritu, que somos los hermanos. Eso está por encima de la familia de la carne. Un hermano en Cristo, una hermana en Cristo es más allegado a ti, te va a entender mejor que tu papá, que tu hija, que tu marido, si no tiene a Cristo. Es un hijo del diablo. Tú ves a tu hijo, tú ves a tu mujer, a tu marido, el cónyuge que tengas. Tú eres cristiano y ese familiar no es cristiano. Tú lo ves, sí, porque es tu tal, tu cual, con ojos de amor, pero no te olvides nunca que es un hijo del diablo. ¿Te cuesta reconocerlo? ¿Tienes una hija que no es cristiana? Es una hija del diablo. ¿Tu marido no es cristiano? Eso es tu marido, pero es un hijo del diablo. Tenlo siempre presente. Tu hijo, sí, lo quieres mucho, pero es un hijo del diablo. No es un casi cristiano, una casi cristiana. No existe término medio. No existe ese híbrido. Es o hijo de Dios o hijo del diablo. Y el diablo utiliza mucho la familia. Utiliza muchísimo la familia. Y utiliza, evidentemente no era ese tema, el tema de inconversos, pero el diablo utiliza el enemigo que está dentro, que son los cristianos, para impedir que el mensaje del Evangelio sea predicado fielmente, crudamente, confrontativamente. El mensaje del Evangelio que no hiere, que no sacude la conciencia, que el fornicador no se siente mal, que el idólatra
no se revuelve, si la gente no se revuelve, si la gente no se enfada, si la gente te aplaude a lo que dices, no estás predicando el evangelio correcto. Mirad lo que dice Lucas, capítulo 6, versículo 26. Dice, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Te lo dijo Jesús, Jesús. ¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Cómo habló Dios de los falsos profetas en el Antiguo Testamento? Yo no los he enviado, yo no les he dicho que hablen así. Están confundiendo al pueblo. Voy a derramar mi ira sobre ellos. Tenemos lo mismo hoy en día. Y cuando digo falsos profetas, no hace falta que me dirija a falsos pastores. Hablo de cristianos que transmiten un mensaje diluido, azucarado, un mensaje de amor, de una especie de Aladino. Dios es una especie de Aladino, de comodín, de soluciona problemas. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es un padre y Dios perdona. Ya está. Y lo otro, no se pronuncia arrepentimiento, no se pronuncia infierno, no se pronuncia juicio, no se pronuncia que Dios es santo, no se pronuncia que Dios es fuego consumidor. No se pronuncia eso porque eso va a ahuyentar al pecador. Pues sabes que esas son las palabras que el Espíritu Santo utiliza para traer con una soga al pecador por el cuello, así lo trae, son esas palabras. De la otra manera va a venir el pecador por su propio interés egoísta, pero sin convicción de pecado, sin convicción de pecado. Lo que trae convicción de pecado es presentar el pecado, la ley de Dios. Mira, hablo de aquí porque es lo que más predomina aquí. Tú eres hermano mayor de tal hermandad. ¿Sabes lo que Dios dice de los que hacen esto? Que los idólatras van a tener su parte con los hechiceros en el lago de fuego. ¿Sabes lo que es el lago de fuego? El infierno. ¿Sabes qué significa eso? Que si te da un infarto ahora mismo y estás sosteniendo un ídolo, vas derechito al infierno. Por supuesto que se puede revolver contra ti. Pero ¿qué te preocupa más? ¿Tu carne? ¿Tus represalias? ¿Que te insulte? ¿Que te denuncie? ¿Eso te preocupa más? Entonces hay que revisar nuestra salvación. Tenemos que revisar nuestra salvación. Porque si lo que nos importa más es el pellejo, si lo que nos importa más es un puesto de trabajo o voy más allá hasta la vida, pues muy probable que no seamos cristianos. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Hay que hacerse esas preguntas, hay que hacérselas. Yo me las hago, hay que hacérselas. Hay que hacérselas. De hecho, Dios dice, examinaos y probaos a ver si estáis en la fe. Examinaos. Hay que hacerse un autoexamen. No hay que estar tranquilo. O sea, la salvación no se pierde. Eso es segurísimo, segurísimo. Pero sí hay que hacerse un autoexamen interno. Estoy comprometida con Cristo. El éxito del diablo es, hoy en día, en la Iglesia de Occidente, es ofrecer un cristianismo sin demandas. Un cristianismo sin demandas. Un cristianismo donde yo creo en Cristo, voy a la iglesia, pero cuando Dios me diga que crucifique mi yo, no. Mis emociones son las que imperan. Cuando Dios me diga que tengo que perdonar, no, porque no, porque es la otra persona la que me tiene que pedir perdón a mí. Pues no, porque lo que me hizo fue muy gordo. Un cristianismo sin demandas. Eso ya no me gusta tanto cuando me lo dice Dios. Cuando Dios me diga que piense más en mi hermano más que en mí, no, aquí están mis intereses primero. Cuando Dios me diga cosas que van contra mis emociones, contra mis deseos de la carne,
contra mis comodidades o mis intereses personales y no coincidan con lo que Dios me dice, pues que Dios se acople a mis planes. Pero yo no renuncio a lo mío. Dios se tiene que acoplar a lo mío. Un cristianismo sin demandas. Eso es lo que está. Por eso tiene tanto éxito. Por eso la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Tibia, tibia, completamente tibia. Ni fría ni caliente, ahí templadita. Creo en Cristo, pero hago mis cosillas. Voy a la iglesia, pero yo no tengo tiempo para evangelizar. Esto de los pastores, que inviten a gente a la iglesia. Un cristianismo sin demandas, completamente sin demandas. Pero bueno, ya para concluir, amigo, el enemigo está dentro y hay muchos distribuidores de veneno. Distribuidores de veneno. Muchos son pastores, muchos son diáconos, muchos son hermanos, simplemente hermanos. Y no voy a decir ni pastores ni diáconos, hermanos en la fe, porque somos todos ovejas, todos ovejas. No importa, hermano, de quién venga el consejo, cierra tus oídos cuando te digan no presentes tanto el pecado. No lo presentes así porque la gente huye. Confía únicamente en el Espíritu Santo. Confía únicamente en que el que convierte, el que convence de pecado. Fijaros, el Espíritu Santo hace todo esto. Abre el entendimiento. Eso lo hace el Espíritu Santo. Aunque tú plantees el Evangelio de una manera como Pablo, si Dios no lo toca, no se va a convertir. El Espíritu Santo es el que abre el entendimiento. El Espíritu Santo es el que pone para que abra el entendimiento, esa persona tiene que oír. Y si tú mantienes la boca cerradita, no oye. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Pero si le hablas de amor, ¿qué convencimiento va a haber? Nada, no hay nada, nada. Yo sigo con mi homosexualidad y sigo fornicando con mi novio y si no me apetece, pues aborto y ya está. Y sigo mintiendo porque necesito salir del paso y sigo emborrachándome y sigo yendo a discotecas y sigo... No hay confrontación de pecado. Entonces, si no hay confrontación, el Espíritu Santo no puede convencer de pecado. Si no se le habla de que Dios es santo y de que Él no le pasa la manita al pecado, pues aquí Dios es bueno y venga, Dios recibe a todo el mundo en el cielo. Si no hablas de que Dios es santo, que Dios no es un pescadero que está en la pescadería, a ver cuánto pesa esto, cuánto pesa lo otro, cuántas buenas obras, cuántas malas obras. No, Dios es santo. Y no puede entrar en el cielo ni una manchita ni una gotita de pecado. Si no le hablas de eso, ¿qué va a entender el pecador? Por eso es un evangelio de verdad cuyo maestro es el mismo Satanás, el mismo Lucifer. Un evangelio que ha causado y está teniendo muchísimo éxito. Pero amigo, no le pongas oído de verdad, aunque tengas a tu pastor delante, aunque lo tengas delante, aunque tengas un hermano que lleve 60 años en el evangelio. A quien hay que ponerle oído es a lo que dice Cristo. ¿Qué le dijo Cristo a Pablo? Fijaros lo que le dijo Cristo a Pablo. Y a Pablo lo querían apedrear, lo querían matar, a Pablo lo querían fulminar, pero fulminar. Y a Juan el Bautista también. Bueno, de hecho le cortaron la cabeza. Pregunto, ¿por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque le decía a Herodes, mira Herodes, mira, a ver, recapacita en lo que estás haciendo. Eso no, yo te lo digo de verdad, de buena fe. Yo te lo digo para que recapacites. Eso no lo deberías hacer porque está mal. Hermano, se lo decía así Juan el Bautista. No, decía, no te es lícito tenerla. No te es lícito, le estás quitando la mujer a tu hermano. Le cortaron la cabeza. ¿Pero qué dijo Dios de Juan el Bautista? De los de nacidos de mujer no hay ninguno como este. Ninguno como este. Fijaros también lo que Dios... Yo pregunto,
hablando tanto del tacto, eso, ¿cuántas veces se oye eso? El tacto, saber decir las cosas, que la gente no se ofenda, que la gente, eso es agredir, eso es faltar el respeto. Un momento, un momento, un momento. Eso es agredir, faltar el respeto, decir la verdad, no, no. Faltar el respeto es insultar, insultar con insultos a la persona. Faltar el respeto es chillarle a la cara. Pero decir la verdad de la palabra de Dios es que el diablo tuerce todo esto. No es faltar el respeto. Decir las verdades de manera educada, pero dura, no es faltar el respeto. Lo que pasa es que el diablo es muy astuto y tuerce esas cosas. Como tuerce hoy el día, por ejemplo, el tema de la homosexualidad es pecado. No, 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 no es pecado. Es una forma distinta de amar. Lo tuerce todo. Él es especialista en torcer las cosas. Pero yo me pregunto, cuando el Señor entró en el templo, si leemos ese pasaje, ¿cómo entró en el templo? Mira, le dijo a los cambistas y a los publicanos, oiga, mira, echa la mesa un poquitito para allá, porque esto hay que adecentarlo para las ofrendas, esto no puede estar así. Y además, este no es el lugar para hacer esto. Mira, los que están vendiendo allí gallinas y cabras, fuera en el recinto, por favor, venga, rápido que hay que adecentar esto. De verdad, ¿hizo él eso? Él entró con un azote de cuerdas, gritando, mi casa la habéis hecho una guarida de ladrones, una cueva de ladrones, mi casa es casa de oración. Él entró azotando y dice que volcó las mesas, es decir, tuvo hasta un gesto de ira, sin pecado, porque su ira es una ira santa. Un gesto de ira, volcó las mesas, ¡fuera de aquí! ¡Fuera! Yo me pregunto, cada uno vive en su ciudad y conoce lo que hay en su ciudad, pero yo me pregunto, en esta concretamente, en la que estoy yo, no voy a decir el nombre, en cualquier ciudad donde hayan iglesias, yo me pregunto cómo entraría Cristo de verdad, cómo entraría Cristo. Estoy segura que no entraría con un azote de cuerdas. Entraría hoy mismo con un bate de aluminio, de béisbol, bien macizo y bien duro. Y empezaría a derribar todas las estatuas, todos los ídolos. Todos los ídolos. Fijaros Mateo 23. Mateo 23. Fijaros, porque esto es fuerte. Y la gente dice, claro, es que era Cristo, era Cristo. Bueno, fijaros lo que Cristo les decía a los escribas y fariseos, hipócritas, insensatos, ciegos, necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras, hijos del infierno. Ay, pero hay cristianos hoy tan sumamente educados, prudentes, con tacto, con tanto amor, un amor, venga, empujoncillos para el infierno, empujoncitos para el infierno, tan gentiles que ellos no te hablan así, no te dicen nada de eso, ellos te dicen todo lo contrario. Hermanos, no nos creamos las mentiras del diablo, no. Cuando un hermano nos venga diciendo todas estas adornos del diablo, no hables de esto, no hables de lo otro. ¿Sabes por qué? Eso significa que estás predicando bien el evangelio. Eso significa que está sumamente molesto el diablo, pero sumamente molesto, rabiando, y no sabe de qué manera, qué pieza y a qué tonto coger para convencerte de que tuerzas el mensaje. Y digo tonto porque no encuentro otro calificativo, de verdad. Quizá no sea la palabra, pero a otro cristianito entretenido para que te diga esto. Mira, yo no lo diría así, yo no lo plantearía así. Tienes que tener cuidado porque eso ofende, claro. Ah, a ti te preocupa que el idólatra se ofenda, ¿verdad? Muy bien, no le digas nada. Pero cuando esté en el infierno chillando dirá, Pepito, ¿por qué no me hablaste de que el Cristo del tal adorara un pedazo de madera me iba a llevar al infierno? ¿Por qué no me dijiste esto?
Y te va a maldecir desde el infierno. Te va a maldecir el no haberle hablado. Pero sigue siendo educado. Amigo cristiano, educado, contacto y que velas por tu pellejo para que no te pase nada. Sé educado, gentil y no hables de nada de estas cosas. Pero te las tendrás que ver con Dios. No es amenaza. Yo no amenazo a nadie. Estoy diciendo lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Que me lo dice a mí también. Me lo dice a mí. Nos lo dice a todos. A todos. A todos. Estoy hablando a los que me escuchan. Pero es que es lo mismo. Es que yo estoy aquí también metida. Yo estoy aquí también metida y tengo que pedir perdón también a Dios. Todos. Todos. Pero fijaros lo que dice aquí. Lo que dice aquí Pablo. Lo que Dios le dice a Pablo en Timoteo. Hermanos, con el único que hay que quedar bien es con Cristo, no con el pastor, no con el hermano, no con la familia, no. Son consejos donde el que está utilizando esa boca es el mismo diablo. Esa persona con la que yo hablé el otro día era el diablo. Yo la estaba escuchando, pero estaba escuchando y digo, es que es el diablo que me está hablando. Es el diablo que me está hablando. Es el mismo diablo. Pidámosle a Dios que nos dé ese filtro en el espíritu, para saber detectar todos estos venenos que llegan a nuestros oídos. Que nuestro espíritu y nuestra alma sea como un colador donde toda esa basura y todo ese veneno de arsénico, de plutonio, se quede ahí y no drene y no haga mella en nuestra alma, en nuestra mente, ni en nuestras decisiones. Fijaros lo que dice Pablo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Hechos 18, 9 y 10. Le dice el Señor a Pablo. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. El Señor le dice a Pablo, no temas. Por eso he hablado del temor. El temor es pecado, es cobardía, disfrazada de prudencia, porque así lo presenta el diablo. Él presenta este tipo de lenguaje. Sé prudente, no es el momento. No sabes si esa alma es la última vez que la tendrás delante. No temas, sino habla y no calles. No calles. ¿Cuántas veces hemos callado? ¿Cuántas veces? Y ni siquiera está en juego nuestra vida. Está en juego una risa, un insulto, un escupitinajo, que te echen del trabajo, que se rían, que te dejen de lado. Eso es lo que está en juego. Eso no es... Señores, si perdemos eso, ¿qué importa? ¿Acaso vamos a estar aquí 100 años, 200 años? Si estamos aquí unos poquitos de años y fuera, este no es nuestro lugar, este no es nuestro sitio. Esta no es nuestra casa, no es nuestro hogar, no es nuestra morada. Somos peregrinos, peregrinos. Dice, no temas, sino habla y no calles, no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. A nosotros no nos pueden matar si Dios no da el permiso. En serio. Y nos ponemos a pensar, ¿lo digo? ¿No lo digo? ¿Cómo va a sonar? ¿Cómo no va a sonar? ¿Se van a enfadar? Uy, a ver si me meten una multa, a ver si me llevan preso. Nos lo pensamos. Bueno, y si Dios decide que sea así, es porque Dios lo ha permitido. Lo ha permitido, pero no lo hacemos porque nos importa demasiado nuestra vida. Nos importa demasiado nuestra vida, muchísimo. Somos muy terrenales, muy terrenales. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Hablé la otra semana. Bueno, pues los echaron a los leones, a Daniel y a los 3 amigos al horno de fuego. ¿Qué pasó? Dios decidió que no quiero que mueran. No quiero que mueran.
Los leones se convirtieron en gatitos y el horno de fuego se convirtió en una brisita. En ese momento quiso hacerlo así, pero en otras ocasiones no. Ahí tenemos cómo empezó la iglesia, en Nerón. A los leones se los comían vivos, a los cristianos. Otros fueron quemados vivos. Dios, esa es elección de Dios, el decidir librar o no librar. Ay, es que no me siento preparada para afrontar ese momento. ¿Sabes qué? Yo tampoco. Yo no me imagino ahora poder afrontar un momento así. Ni quiero, por supuesto que no. Pero Dios dice que Dios es fiel. Y el que verdaderamente ha nacido de nuevo, en ese momento Dios dará la gracia para ese momento. Porque Él ha dicho que el que Él ha salvado no se pierde. No lo niega. Y en ese momento dará la gracia. No te la va a dar anticipadamente, porque no la necesitas. No la necesitas. Yo ahora mismo no necesito la comida de mañana, porque ahora mismo estoy llena, no tengo necesidad de tener esa comida. Él dará la gracia en el momento. Dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, grábate esto, donde quiera que vivas, Chile, Argentina, Buenos Aires, Nicaragua, Costa Rica, Miami, Irán, donde sea, en esa ciudad donde tú vives, hay almas que tienen que escuchar de Cristo. Hay almas que tienen que escuchar. Aunque sea una. Pero ¿sabes qué? No esperes resultados. No tienes otro error. No tienes que salir. Esta persona me echó a mí, me hacía como responsable de los resultados. Digo, no, yo no soy responsable porque nadie se acerque. Dios jamás me va a pedir a mí responsabilidad. Mira, como hablabas de esta forma, diciendo esto, no se te acercaba nadie. No, qué equivocada, qué lástima, que Dios le haga ver su error, qué equivocada, porque Dios no le pide a nadie responsabilidades sobre los resultados. Responsabilidad por no tirar la semilla, sí. Pero, y si no tiene nadie en esa ciudad, amigo, hermano, no es tu problema. Dios te manda, tira la semilla. Dice también en Hechos, no, en 2 de Timoteo 16 y 17. 2 de Timoteo 4. Ya me estoy extendiendo más, pero bueno, no importa. El que lo quiera ver, que lo vea, y el que lo quiera ver de forma partido, que lo vea de forma partido, y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero no lo puedo hacer más corto, lo siento. Intentaré ir mejorando, pero me he vuelto a extender. 2 de Timoteo 4, 16, versículo 16 y 17. Dice Pablo, y esto, hermanos, es de gran consuelo. Dice Pablo, en mi primera, porque Pablo estuvo preso en un montón de sitios, en mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Wow, suena familiar, ¿verdad? Ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Qué corazón perdonador tenía Pablo. Libres de resentimientos, libres de, ay, pues no he hecho esto, pues yo tampoco. No me he tomado en cuenta, pues yo tampoco. Así, pues yo actúo de la misma manera. ¿Cuánto tenemos que aprender de Pablo? Dice, todos me desampararon, lo dejaron solito. Cristianos, cristianos, los que iban con él. Lo mismo que a Cristo. Y ahora dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Qué versículo tan hermoso. Siempre es bueno salir con otra persona a la calle, 2 personas, por lo menos dos. No tienes a nadie, ora al Señor que te ponga un hermano al lado o hermana al lado. Ora al Señor que te traiga a esa persona. Pero aun si esa persona te deja por lo que sea y te quedas solito en el camino, que no te importe, hermano,
porque a quien necesitamos verdaderamente es a Cristo. No necesitamos a nadie más, no necesitamos a ningún hermano, no necesitamos a nadie nada más que al Señor. Él es el único. Sé fiel en predicar su mensaje sin torcerlo, sin meter el azúcar y la sacarina del diablo. No te dejes influir por quien sea que tengas delante, ni por presiones. No te dejes acobardar, que no te cause miedo lo que tengas que enfrentar. Ya lo dice bien claro. El Señor va a estar a tu lado, va a estar contigo y te va a dar fuerzas. Hazlo personal esto. En vez de a Pablo, hazlo personal. El Señor va a estar a mi lado y me va a dar fuerzas para que por mí, para que pueda llevar su palabra. Qué gran consuelo saber que el Señor no nos abandona. Pero el Señor respalda al que es fiel. El Señor respalda al que no mira su pellejo. El Señor respalda al que pone la carne en el asador. El Señor respalda al que se entrega al 100% sin mirar las consecuencias. ¿Qué dijo? Se me viene ese versículo ahora. ¿Qué dijo? Ninguno, más o menos dice así, ninguno que quiere venir en pos de mí y mira hacia atrás es apto. Ninguno que quiere venir en pos de mí y mira hacia atrás es apto, ¿no? También leía otro versículo donde uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y le dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, y dirá la gente, qué duro el Señor, ¿no? Bueno, el Señor no dio todo por nosotros y Él no va a pedir que le sigamos a medias, calculando el costo. No lo sigas, ¿sabes? No lo sigas. Es mejor que no seas cristiano a que seas un cristiano, entre comillas, que, en fin, solo Dios sabrá si eres cristiano o no, a que seas un cristiano tibio. No lo sigas, de verdad. Te aconsejo que no lo sigas. Pero Cristo le dijo eso, déjalo que entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino conmigo. Cristo está por encima de enterrar a un padre, por supuesto, a una madre, un hijo, lo que sea, ¿qué importa lo que sea? Claro que sí, a familia, un verdadero Dios en nuestros corazones muchas veces. Y Dios tiene que quitar el becerro de oro de una madre, de un padre, de un hijo, de una hija, de un tío, de un primo, de un marido, de una mujer. Son becerros de oro que hay en el corazón y tiene que pegarle un bate de béisbol y tirarlos de nuestro corazón. Suena duro, pero es que Dios dice que hay que seguirle así. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el reino. Otro le dijo, te seguiré donde quiera que vaya, pero déjame primero que me despida de mis parientes. Es cuando le dice, ninguno que mira y calcula el costo es apto para seguirme. La familia, otro instrumento de Satanás para desviar. Utiliza a cristianos para desviar el mensaje, para adulterarlo. Eso se llama adulterio espiritual. Utiliza a la familia para sacarte del camino, para que no pongas a Cristo en el primer lugar. Estrategias del diablo. Por eso, ya para terminar, lo he titulado distribuidores de veneno, porque no tiene otro calificativo, distribuidores de veneno. No nos traguemos, ya depende de nosotros, de que nos queramos tragar el veneno. ¿Queremos tragarnos el veneno? Bueno, a lo mejor evitamos problemas así, no lo niego. Pero es mucho mejor meterte en problemas por causa de Cristo y tenerlo como amigo que evitar problemas y tener a Cristo como enemigo. Es mucho mejor perder la vida por causa de Cristo. Bueno, de ahí está el versículo. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa del Evangelio la ganará. En otras palabras, el que mira más el costo
que tenga que pagar por seguir a Cristo, pues acabará en las llamas del infierno, porque no puede ser una genuina conversión si te importa más cualquier cosa en este mundo más que Cristo. Y ahora es bueno reflexionar. Si Dios nos privase de algo, piensa, hermano, en lo más valioso que tengas en esta vida. La gente suele pensar en la familia siempre, ¿no? Salvo que estés solo, que no tengas familiar, ni tengas a nadie, pues puede decir uno, pues mi salud, otro Dios también, la salud, otro Dios. No digo que no haya que cuidar el cuerpo, por supuesto, pero hay gente que convierte la salud en un ídolo, en algo que lo van a comer los gusanos, o te van a cremar, el que quiera hacerlo. Pero piensa en lo más valioso que tengas en esta vida. Tu mujer, tu marido, tu hija, tu hijo, tu hermano, tu abuelo, tu trabajo, tu casa, lo que sea para ti, digamos, que digas, esto para mí es tan valioso. Si Dios te lo quitase en este momento, como a Job, por ejemplo, de golpe, todo, ¿seguirías estando feliz? Yo también me hago la pregunta. Yo también pienso en cosas mías. Piensa tú en cosas tuyas. ¿Qué pasaría si Dios en un solo día hiciese como hizo con Job? O permitiese, porque fue Satanás quien le quitó eso, con el permiso de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Habría gozo en nuestro corazón? ¿Habría gozo en nuestro corazón? Eso dice mucho de cuál es la medida de nuestra entrega. Porque es muy fácil decir, sí, yo sigo a Cristo, el Señor es lo primero conmigo, mientras no hay persecución, mientras no hay diagnósticos de una enfermedad mala, mientras no hay problemas familiares, mientras el agua en el mar está como un plato. Es muy fácil decirlo. Es un buen análisis. Pues ya no me extiendo más, pero de verdad, hermano, no recuerda estas palabras. Distribuidores de veneno. No te tragues el veneno. No te tragues el veneno cuando lleguen estos silbidos del diablo a tus tímpanos. Óyelos y fíltralos a través de la palabra de Dios. Y Dios dice aquí que los aduladores, los que endulzan oídos, los que llevan a almas con todo el amor del mundo a las llamas del infierno, por no incomodarlos, son distribuidores de arsénico o de plutonio para el alma. Eso es lo que dice Dios. Lee Jeremías, aquí está, lee Jeremías. No se convirtió nadie. ¿Culpó Dios a Jeremías? ¿Culpó Dios a Juan el Bautista? ¿Culpó Dios a Noé 120 años? Arrepiéntanse, señores, arrepiéntanse. Mira, Noé, has sido tan bruto hablando, has sido tan radical hablando, has sido tan extremista hablando, que por tu culpa se han ahogado todos, ¿sabes? Podía haber entrado mucha gente en ese arca si hubieses tenido más tacto. ¿Ustedes creen que le dijo eso Dios a Noé? Bueno, pues parece ser que hay que decirlo hoy en día, ¿no? Parece ser que hay que decirlo. Entonces, ¿de dónde vienen esas voces? No importa la cara que tengas delante. No importa el rostro que te lo esté diciendo, la persona que te lo esté diciendo. Si te está diciendo, cambia el mensaje, no hables tanto de infierno, ni de pecado, ni de juicio, ni de que Cristo viene, uy, Apocalipsis, esa palabra, la gente se espanta, la gente le puede causar traumas, ya hay muchos problemas en la vida, como me dijo esta persona, la gente está muy machacada. Ah, bueno, parece ser que Cristo no se crucificó por usted en la cruz, ¿no? Porque a él lo machacaron por usted, pero usted no puede
arañar un poquito las conciencias. Eso es falta de amor. ¿Sabe que usted no tiene ningún amor? Ningún amor. Ningún amor. Bueno, Juan el Bautista era un hombre lleno de odio. Entonces, y Cristo ni digo ya. Cristo era un hombre lleno de odio, ¿no? Y Pablo otro lleno de odio. Y Jeremías un loco frustrado que iba gritando. Que hasta dónde, cómo ha llegado, cómo el diablo ha podido, señores, es un querubín muy inteligente. Y somos tontos, somos muy tontos, de verdad, nos creemos todo esto. Pero, ¿cómo se desarman las mentiras del diablo? ¿Cómo? ¿Cómo? La palabra de Dios. Leer el Antiguo Testamento y veréis lo que Dios dice de los falsos profetas. Veréis lo que Dios dice de los falsos profetas, de los que endulzan los oídos, de los que acarician las almas, para que no se sienta mal. Pobrecito, necesita ser consolado. Tiene problemas con la mujer en casa, no le hables de estas cosas, tú háblales del amor de Dios, de la paz. Bueno, te va a decir, sí, yo creo en Cristo, pero no hay convicción de pecado, y si no hay convicción de pecado, hay una eternidad en el infierno para ese alma. Esa es la realidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, desarma todos los dardos del diablo, todas las mentiras camufladas, maquilladas, y hasta colonia le echa, parece, para que huelan bien, para que sean apetecibles y poder engañar. Danos ese filtro, Señor, para poder detectarlas y ver que no es lo que tú dices, Señor. Danos sabiduría como se la diste a Salomón, porque tú la das doblemente y sin reproche. Es algo que va conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a llevar tu mensaje de una manera fiel, sin torcerla, Señor. La única preocupación que tiene que haber en nuestros corazones es no torcerla. El resto no está en nuestras manos. Ayúdanos a huir de lobos, Señor, a huir de mentiras, a huir del miedo, porque el que te teme a ti no tiene que temer a nadie. A ti es a quien tenemos que temerte, no al hombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, lo siento, pero 1:37. Pero ahí está grabado, el que quiera escucharlo, puedes escuchar en partes, no escucharlo o escuchar un trocito, no hay problema, pero intentaré ser más breve. Pero aquí como tengo tiempo, pues lo hago más extenso. Pues puedes enviarme las preguntas y si quieres, con total libertad, pues estaré encantada de poder responderlas. ¿Ok? Hasta luego.